Bienvenidos estudiantes a lección 8.7, un movimiento de descolonización en África subsahariana. Vamos a explorar también el Medio Oriente en 8.8. Otra vez estamos ubicados en periodo 4, 1900 hasta 2001, durante muchos movimientos para llegar en independencia después del periodo de colonización y también el imperialismo. Entonces, vamos a ver dos mapas en esta pantalla que muestra la diferencia durante este tumulto para África que hemos visto durante el periodo de imperialismo y luego cuando finalmente llegaran en la independencia muchos países en el continente de África. Realmente tuvimos dos etapas diferentes de descolonización, el proceso de no ser conquistado o colonizado en el continente de África. La primera era de las 40s y las 50s y esta etapa tenía mucha paz en principalmente el norte y el oeste, y luego se convirtió durante las 60s y 70s más violencia con oportunidades y proyectos para llegar en la independencia, principalmente en el sur de África, de estar independiente afuera de Europa. Y como podemos ver, los mapas no son muy diferentes en el sentido que todavía tenemos las mismas líneas en los mismos lugares, porque cuando los europeos crearon estas fronteras, no se daban cuenta de la división entre la religión, la etnia, las culturas, todo eso. Entonces, después de llegar en independencia, estos países todavía van a tener muchos problemas con grupos que son muy diferentes dentro de las fronteras. Específicamente con respecto de Egipto, este país en el noroeste de África, vamos a ver otra vez una cosa importante de anotar, el rol económico que tuvo muchas personas involucrados en el movimiento de nacionalismo. Él se llama Gamal Abdel Nasser, era el presidente de Egipto en la década de las 50s y él nacionalizó este canal de Suez que hemos visto mucho en las noticias cuando el barco estaba inmediatamente en el medio de el canal bloqueando el tráfico por todo eso. Esta es una parte muy con mucha estrategia por los países porque conecta el océano Índico con el mar Mediterráneo, entonces realmente conecta Europa con Asia en el mar. Entonces, el proyecto de nacionalizar el canal de Suez consiste de tomar 100% del control y usar los beneficios, las monedas que los barcos pagan por cruzar este canal, simplemente por el país de Egipto. Esta idea es como socialista o comunista en su naturaleza porque toma todos los beneficios a los ciudadanos, al gobierno, no a las empresas privadas o las capitalistas que tienen mucho dinero y pueden construir proyectos grandes. Este es un tema muy común en nuevos países que llegaron en su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante también para anotar que habían muchas promesas después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que todas las colonias que están debajo del control de sus imperios van a recibir su independencia. Obviamente no, necesitaban luchar en algunas maneras para su independencia. Otro estudio muy importante de anotar es Sudáfrica. Un poquito de contextualización. Antes habían muchos recursos naturales, por ejemplo, oro y diamantes, y también es un punto muy importante en la geografía también, porque tenemos Europa y las Américas al oeste y Asia al este, entonces está el medio punto de la ruta entre Europa y Asia. Principalmente los holandeses, the Dutch, establecieron puertas remotas para hacer un como lugar para descansar en esta ruta larga entre Europa y Asia. Y luego, durante el periodo de imperialismo, el imperio británico lo tomó este territorio de los holandeses
y estableció una colonia de asentamiento. Podemos ver los alemaneses en el oeste. Abajo al sur tenemos la de Inglaterra, tenemos los holandeses en su pequeño territorio acá. Entonces, es un proyecto donde las personas de Europa van a establecerse. Sí, y este es el contexto que hemos visto antes en los videos. Después de la Segunda Guerra Mundial, habían muchos movimientos de independencia, pero las personas blancas que quedaban en Sudáfrica después del movimiento crearon un sistema muy parecido a lo que pasó al mismo tiempo en los Estados Unidos de Jim Crow, y este se llamaba el apartheid. La palabra clave en esta parte es apart o lejos. Aparte, separación. Era un sistema en que dividieran todos los aspectos de la vida entre los blancos y los negros. Había segregación súper fuerte y estricto, como pueden leer en como los señales y todo eso, anuncios. Y es interesante porque los blancos eran la minoría, alrededor de 10% de la población. Los africanos, las personas indígenas del continente, obviamente tuvieran la mayoría, pero la minoría en este sentido tenía casi todo el poder en su sistema de apartheid. Con respecto a la educación, los blancos van a ir a las escuelas mejores, los negros van a perder libros y asientos en tus escuelas. No se permitía casarse entre las razas. Todavía siguió creencia del racismo en crear familias. Las personas negras no podían votar dentro del sistema para cambiar el sistema. Las viviendas, como puedes ver en esta foto, realmente pertenecían a los africanos. Los blancos obviamente van a tener casas más lujosos, y habían leyes de cómo personas podían mover. Necesitaban como un pasaporte si eras un africano para cambiar de ciudad o mover en otro estado, algo así. Habían muchas reglas muy serias para controlar la población. Obviamente, con ese sistema tan malo, habían movimientos nacionalistas. El grupo principal en este movimiento se llamaba el Congreso Nacional Africano, CNA, si usamos las letras en español, pero African National Congress, ANC, representa en inglés. Usamos ambos idiomas, ¿no? Entonces, era la meta para crear igualdad entre las razas para todos en Sudáfrica, no solamente los blancos. Y originalmente el movimiento empezó sin violencia, como hemos visto antes en el movimiento para independencia en India, pero ocurrió mucha violencia en la década de las 60. Posiblemente han visto este persona antes, Nelson Mandela. Él fue educado en el oeste, y presten atención a la ropa y la diferencia de la ropa en su ropa tradicional de África y también tradicional del oeste, porque muchos de los líderes de estos movimientos de nacionalismo en una parte de su vida han recibido educación en el oeste. Eventualmente, el líder de este movimiento estaba encarcelada por vida en esta isla Robben. Es una isla al sur de Sudáfrica, como en casi Antártica, ¿no? En el año 1962. También 1.500 otros miembros de esta organización CNA. Eventualmente va a estar libre en 1989, después de mucha resistencia contra el sistema de apartheid en Sudáfrica. Y eventualmente, como estas reglas terminaron, gracias a las protestas y la resistencia por CNA, y también otros países eliminaron su sistema eventualmente en 1992. Tomaron su primer elección libre 2 años después, y Mandela era presidente durante estas elecciones. Establecieron una comisión de verdad y reconciliación
Y es un poquito parecido a estos tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en el sentido que había tribunales y las personas involucradas en establecer el sistema de apartheid necesitaban decir que eran miembros y también necesitan hacer una disculpa para los ciudadanos de Sudáfrica de decir que no vamos a seguir en la misma manera. Aunque terminaron el sistema de apartheid, todavía hay problemas de mucha desigualdad económicamente entre las razas, como puedes imaginar después de terminó este sistema. Entonces, vamos a ver otro movimiento de descolonización en algunos países en el Medio Oriente. Ya seguimos. Después de la Primera Guerra Mundial, como las colonias estaban divididas después del Tratado de Versalles, Inglaterra y Francia dividió el control, el territorio, todo eso del Imperio Otomano. Establecieron como se llamaban mandatos, territorios reservados debajo del control de Francia y Inglaterra, que eventualmente van a establecer países independientes cuando Francia y Inglaterra decidieran que eran listos y listas. Tuvimos la República Independiente de Turquía con un líder nacionalista, Kemal Atatürk. Como pueden ver, una mezcla de su ropa tradicional y también ropa del oeste, porque tuvimos la influencia de los turcos jóvenes que, si recordamos, durante el periodo de reforma y reacción a la industrialización, los jóvenes querían democracia, querían valores del oeste, de occidentalizarse, querían tener más roles para mujeres en trabajos y todo eso. Y eventualmente Kemal Atatürk cambió el alfabeto, las letras que usamos para deletrear y hablar, todo eso, para escribir, establecieron un alfabeto más occidental en vez de las tradiciones. Y también la misma cosa con los militares y la economía. Es importante anotar también que estas fronteras no son basadas en raza, no son basados en etnia, no son basados en idiomas, cualquier otra manera de cultura. Los franceses y los bretaños no sabían las diferencias entre las personas, como las personas que estaban viviendo en la zona. Otra cosa muy complicada que está pasando al mismo vez es sionismo en español, o en inglés Zionism. Zionism, no zionismo. Sí, era un movimiento nacionalista por los judíos. Esta religión que empezó realmente en la tarde del siglo XIX, y es un movimiento para crear un país por todos los judíos alrededor del mundo. Están por todas partes realmente porque de la diáspora de los judíos. El líder de este movimiento era Theodor Herzl, y después de la Primera Guerra Mundial era una posibilidad que van a crear un país nuevo. Cuando esta persona era una persona de Gran Bretaña, hizo esta declaración Balfour, Balfour es su apellido, en que escribió un documento con promesas que eventualmente van a haber un país simplemente para los judíos, eventualmente un día, pero él no tenía bastante poder para crear este país en su propia manera. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que mató un gran porcentaje de todos los judíos en Europa, las Naciones Unidas, que era antes la Liga de Naciones, pero convirtió su nombre, les dio los judíos su nuevo país de Israel. Está construida y podemos hacer una comparación. Este es aquel territorio allá entre Egipto y Siria y Líbano, todo eso. Y es muy importante porque era un país de los judíos dentro de muchos vecinos de países árabes. Entonces, es un lugar muy estratégico por los del oeste porque es más, tienen una relación mucho más cerca con Israel, Europa y los Estados Unidos, por ejemplo,
en vez de los países del Imperio Otomano Viejo, ¿no? Entonces, muchos países árabes, como Siria, Israel, Irak, Irán, todo eso, van a declarar guerra contra Israel porque este es territorio muy sagrado por ambas religiones, de cristianos, de musulmanes, de los judíos. ¿Por qué? Es el territorio en que muchas cosas importantes pasaron en la historia de su religión. Entonces, como me imagino han escuchado, hay muchos conflictos hoy en día porque es una manera en que los Estados Unidos pueden tener una influencia en el Medio Oeste. Es una aliada de Israel, le da militares y está tratando de hacer esta guerra contra terror en el Medio Oeste y a la misma vez los palestinos que vivían acá en este territorio antes que existía el país de Israel, alrededor de 5.1 millones de personas están saliendo o moviendo de diferentes partes, por ejemplo Gaza, el Banco Oeste, al país de Jordan, porque su territorio está bajando. Israel está creciendo, tiene militares más capaces, gracias a la ayuda de los Estados Unidos, de empujar los palestinos fuera de su territorio, o tal vez en algunos sentidos construyeran como paredes y fronteras en su territorio. Entonces había mucha tensión y la mayoría de los países alrededor, Egipto, Saudi Arabia, Irak, Irán, Turquía, no son aficionados de este territorio de Israel porque es culturalmente diferente y diferente en el sentido de religión también. Última parte del video, vamos a hablar de la revolución iraní en el año 1969, disculpa, 79, y había un gobierno corrupto y apoyado por el oeste, Europa y los Estados Unidos. Usaron policía secreta y guiado por este hombre, el Shah, que como podemos ver en su vista, también la ropa de su esposa son muy parecidas al oeste. Entonces, había oposición a este tipo de religión shia en que los musulmanes creían que los descendientes de la profeta Muhammad son los verdaderos personas que van a seguir en la línea de su tradición, son el opuesto, no apoyaran el oeste. Su líder era Ayatollah Khomeini, el acá, que pueden ver la diferencia en su vestido, en su ropa, y él, y Irán específicamente, era uno de los únicos países Shia con la mayoría de las personas Shia en todo el mundo. Sunni es la denominación de Islam más popular en esta región. Entonces, eventualmente, este Shah estaba enfermo y necesitaba salir del país y Ayatollah y sus fuerzas vio este como una oportunidad para tomar poder. Él eliminó la oposición y creó una república islámica, un gobierno basado en la religión de Islam. Limitaron libertades de los ciudadanos, los libros occidentales para quitar la influencia del extranjero en el país y también empujaron las mujeres fuera del trabajo para tener menos oportunidades. Era un proyecto también para eliminar este territorio de Israel y tener más armas, la proliferación nuclear. Durante este periodo de mucho conflicto, mucho estrés. Había una guerra en Irán contra el país de Irak que duró 8 años durante la década de las 80s. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que ustedes han anotado las dificultades que tenemos cuando escribimos fronteras en países que no son fronteras de la cultura, en vez nada más como fronteras estratégicas de territorio y todo eso. Nos vemos por la próxima lectura.